Buenas tardes, señora presidenta y compañeras de Cámara. En la tarde de hoy nos proponemos a presentar la resolución conjunta de la Cámara 356, que atiende el presupuesto del año fiscal 2027. Tal como se presentó, el presupuesto del año fiscal 26, como lo ven en la gráfica, era de 395 billones, 300 billones 95. El del año fiscal pasado, el del año fiscal 2027, 13.180 billones. Si ven los números, el incremento entre un presupuesto y otro es de menos de un 1%. Quiere decir esto que el presupuesto del año pasado, el año fiscal vigente, que es el 26, y el 27, tienen números básicamente similares. ¿En qué se gasta o en qué se invierte o cómo está destinado las partidas dentro del presupuesto de Puerto Rico? Tal como pueden observar, y están todas en la resolución conjunta de la Cámara 356, para efecto de la prensa, los amigos que nos sintonizan y los compañeros legisladores y legisladoras, hicimos un resumen, un compendio lo más sencillo posible para poder hacer un oversight, ¿verdad? O ver un overview de lo que es el presupuesto completo de Puerto Rico. Primero, lo que se conoce como payroll, que es el pago de nómina. Este año fiscal asciende a sobre 3.5 billones de dólares. Voy a estar hablando de las cifras estimadas porque son números bastante largos, para hacerlo un poco más rápido y sencillo. El paygo, aproximadamente 2 billones de dólares, OPEX 4.3 billones de dólares, incentivos y subsidios 2 billones de dólares, el pago de la deuda 1 billón de dólares y CAPEX 159 millones de dólares, para un total de 13.1 billones de dólares. En cuanto al desglose del presupuesto, asignaciones bajo custodia 2GP son un 26% del presupuesto de Puerto Rico. Esas son las asignaciones que se acuerdan en conjunto con la Junta de Supervisión Fiscal, que tienen unas métricas de cumplimiento para que ese presupuesto pueda ser liberado durante el transcurso del año fiscal o una vez se cumplan con lo que se conoce en inglés como los milestones o en español las métricas. El presupuesto del Departamento de Educación, el cual es el presupuesto más grande del gobierno de Puerto Rico, se destina el 27% del presupuesto, 14% en salud, 9% en seguridad, 4% a la Universidad de Puerto Rico, 4% al Departamento de Corrección, 3% en familia, y el resto, como lo pueden observar, son a nivel financiero y las agencias dentro del gobierno de Puerto Rico. Puntos que se lograron en el proceso de vistas públicas y en el diálogo en la Cámara de Representantes fueron los siguientes. En el caso de la Policía de Puerto Rico, ya el Ejecutivo había anunciado inicialmente que ya comienza efectivo el 1 de julio el ajuste de las escalas salariales por rango de la Policía de Puerto Rico. Ahí están identificados los 44 millones necesarios para poder cubrir esa inversión nueva, que es el ajuste salarial por rango de la Policía de Puerto Rico. Quiere decir eso que a partir del 1 de julio, todos los policías, desde el cadete hasta el rango de coronel, se van a establecer unas nuevas escalas salariales y dependiendo en cuál escala y cuál rango esté el agente o el oficial de rango, va a haber un pequeño aumento de salario. Importante mencionar, y eso lo vamos a estar discutiendo próximamente aquí en la Asamblea Legislativa, los parámetros, y fue noticia en el Nuevo Día, periódico El Nuevo Día de hoy, para eventualmente hablar de aumentos a los servidores públicos, el cual claramente yo creo que nadie puede estar en contra de eso. Pero hay un procedimiento que ha establecido la Junta, hay un procedimiento en términos financieros y fiscales de responsabilidad fiscal, y es que primero se tienen que evaluar las escalas salariales, de igual forma cómo están esas escalas en comparativo en cada agencia, y una vez se trabajen con esos ajustes, podemos comenzar a hablar de aumentos salariales. Y estos principios que les voy a hablar a continuación, de finanzas, de reserva, de administración pública, etcétera, son principios generales que todos debemos adoptar si queremos un mejor Puerto Rico y un mejor gobierno. Esto no tiene que ver si usted cree en la unión permanente o que Puerto Rico se convierta en el próximo Estado de la Nación Americana, si usted cree que Puerto Rico debe ser independiente o si usted se siente feliz siendo colonia. Eso no importa la opción que usted entienda y crea, tiene que haber una buena planificación financiera y fiscal por el bien de la gente y por el bien del gobierno de Puerto Rico. En cuanto a los chalecos de la prueba de bala, la Policía de Puerto Rico se identifica con nombre y apellido la partida de 15.6 millones de dólares. De igual forma también la compra de patrullas para la policía que tanta falta hace. En el caso de la Comisión Estatal de Elecciones,
que en varios presupuestos se había discutido el tema de la compra de equipos para el escrutinio electrónico, se identifica la partida y se le asignan 15 millones a la Comisión Estatal de Elecciones. En cuanto al Departamento de Corrección y Rehabilitación, que lo discutimos aquí en las vistas públicas, se asignan 22 millones para el aumento salarial de los oficiales correccionales. En el tema de carreteras, sumamente importante, cuando se dio el proceso de vistas públicas en la Cámara, la asignación inicial que se había dado en el primer borrador de presupuesto eran 12 millones de dólares. Esa inversión se duplicó básicamente a 25.5 millones de dólares para carretera en el presupuesto del Fondo General. Esto no incluye asignaciones de fondos federales y de igual forma otra asignación que eventualmente estaremos viendo posiblemente mañana en la enmienda al presupuesto de este año fiscal. De igual forma e igual de importante, para garantizar el servicio de transportación de Vieques y Culebra, 11.1 millones de dólares. Incluimos la reserva de riesgo, que son 103.9 millones de dólares. Eso va dirigido principalmente en este momento, y es algo que no podemos tener control. Como dijo ahorita, siendo Puerto Rico colonia de los Estados Unidos, yo no sé cómo el Congreso va a operar el tema más importante en este momento a nivel federal, que es el tema de Medicaid. Y como todos saben aquí, distinto a los 50 estados, a los territorios se les trata distinto. Los estados tienen una fórmula donde, basado en su ingreso per cápita, se le asigna el dinero a los estados y el estado tiene que aportar de su propio fondo, entiéndase de fondos estatales, el resto del pareo. En el caso de Puerto Rico ha sido muy distinto. Ha sido históricamente por block grants y en el último caso se nos dio una aportación completa, pero eso está por acabar. Y ahora viene el famoso Medicaid Cliff, que aplica a los estados y aplica mucho más fuerte en el caso de los territorios, en el caso de Puerto Rico siendo colonia, pues un poquito más fuerte. Así que tenemos esa reserva para ir lidiando cómo será la situación del posible Medicaid Cliff. Incluimos los presupuestos de las otras dos ramas de gobierno, que es la Asamblea Legislativa y la rama judicial, para que el pueblo pueda ver con transparencia que realmente, y es lo lógico, ¿verdad? El peso mayor del presupuesto de Puerto Rico está en la rama ejecutiva. En cuanto a partidas específicas dentro del presupuesto, en el caso del Departamento de Educación, pudimos identificar, y algo que vamos a estar trabajando eventualmente por legislación, que los presupuestos sean lo más transparentes posible. Hoy hubo varias entrevistas que se le hicieron al director ejecutivo Robert Mojica y de igual forma a otros miembros de la Junta, y quiero que sepan que la Asamblea Legislativa estaba en conversaciones muy productivas a esos fines con la Junta para establecer y presentar medidas que vayan dirigidas a un mejor Puerto Rico con eficiencia, transparencia y una buena salud fiscal. Y parte de eso es que haya transparencia en la asignación con nombre y apellido de las partidas. Y aquí pudimos hacer varias enmiendas, por ejemplo, en el caso del Departamento de Educación, identificar el dinero que va dirigido a la beca de los estudiantes, que son 4.9 millones de dólares, a las escuelas alianza y de igual forma al resto de las demás escuelas diversas dentro del Departamento de Educación. En el caso de la UPR, se logró históricamente que en el presupuesto general se colocaba el presupuesto de la universidad y se colocaban 60 millones bajo la custodia de OGP. En las negociaciones con la Junta de Supervisión Fiscal se logró que dentro del presupuesto de la UPR en el Fondo General van a tener la partida de 560 millones, supera los 500 millones que históricamente la Universidad de Puerto Rico había planteado. Agradezco y reconozco a muchos del liderato estudiantil que nos visitaron en la oficina. Tuve la oportunidad de escucharlo y a coger muchas de las ideas que los estudiantes muy bien tenían para presentar a la universidad. En el caso de la universidad añado que hay unas comunicaciones que la Junta ha dado unas recomendaciones de cómo debe ser la universidad en los próximos 5 a 10 años, y son situaciones que la universidad, y por lo menos mi esperanza en el estudiantado, que lo que hablé con ellos está muy claro lo que hay que hacer, tienen que evaluar cómo va a ser la universidad de cara al futuro. Y son asuntos que yo respeto a la autonomía universitaria, tendrá la universidad que trabajar, pero tienen que tomar en consideración las realidades del Puerto Rico que estamos viviendo hoy día. Pero creo que eso es un gran logro que no estaba en el presupuesto pasado, lo logramos aquí en la Cámara de Representantes, liberar esa partida y que estuviese en el Fondo General de la Universidad de Puerto Rico. En cuanto a los municipios, se incluye el financiamiento extraordinario de la Ley 53 del 2021, que son 51.8 millones de dólares, la reforma de servicios municipales con 30 millones, servicios esenciales 30 millones, ama de llave 20 millones. Aclaro en este tema de las amas de llave, dado la circunstancia importante para nuestros adultos mayores, aquí hay un incremento de 5 millones comparado con el presupuesto del año fiscal vigente.
Se añaden 5 millones más. En el caso de los paramédicos para los municipios, 9 millones de dólares. Fondo de Desarrollo Municipal, 71.5 millones de dólares. Fondo de Redención Municipal, 71.5 millones de dólares. Y en cuanto a asignaciones del presupuesto, para el Plan Vital o ACES, $1 billón. Estoy hablando de cifras aproximadas. Fondo de reserva de $1 billón. Plan de ajuste, $1 billón. Y el Pay-as-you-go, pago de pensiones, $2 billones. Es importante destacar, y cuando comparamos con los 50 estados y territorios, la forma que se manejan los presupuestos, el respeto que tiene la jurisdicción o el territorio de Puerto Rico en cuanto a los pensionados, no tan solo por el fondo de reserva, sino que garantiza en su presupuesto de 13 billones, 2 billones solamente para el pago de pensiones y $1 billón adicional en reserva. Así que eso es un dato que yo creo que la única jurisdicción que tiene ese nivel de respeto hacia los pensionados, si lo comparamos con los 50 estados, y me atrevo a apostar que cualquier otro lugar en el mundo, es Puerto Rico. En el caso de la Administración de Familias y Niños, servicio del cuidado sustituto para personas de edad avanzada y adultos con discapacidad, $17 millones. Programas de servicios sociales, $15.2 billones. Se incluyen los vales del cuidado para el cuidado infantil. En el caso muy importante de edificios públicos, se asignan las partidas de $1 millón que habían solicitado para el reclutamiento como parte de su reorganización. Y en el caso de los compañeros, principalmente en el caso mío en el precinto 1, pero incluye también a Guaynabo, el distrito 6, el área de Cataño y Guaynabo, que son las bombas, las famosas bombas que extraen el agua pluvial asignadas al Departamento de Recursos Naturales, que ha sido un dolor de cabeza desde que yo he llegado a esta Cámara. Pues ahí se asignaron, estuvieron claros en el presupuesto los 10.5 millones para que no haya excusa y se pueda mantener el alquiler de esas bombas, que gracias a ese alquiler no ha habido inundaciones, a pesar de que han habido lluvia fuerte en los últimos años en el caso de San Juan. Estas son las bombas de la Valdoriotti, la bomba de la Parada 22, Barriada Figueroa, y son 13 bombas alrededor de todo Puerto Rico, inclusive el municipio de Salinas, entre otros municipios. Centro Cardiovascular para Puerto Rico y el Caribe, se asignan 7.4 millones, que este tema es sumamente importante, que es para el ajuste de escalas salariales de las enfermeras, y esto se discutió en las vistas públicas y es de suma importancia, porque en el caso del centro médico es como una gran ciudad o una gran base militar, lo podemos comparar así de esa manera para verlo más fácil. Había un problema que las escalas salariales de las enfermeras del centro cardiovascular eran mucho más bajas que las demás enfermeras del centro médico, y esto estaba causando una migración entre el centro médico. Enfermeras que conseguían trabajo en el hospital pediátrico municipal o otro lugar, abandonaban el servicio en un hospital tan importante como el centro cardiovascular, que sirve al Caribe, a Puerto Rico, inclusive mucha gente de los estados que vienen a darse tratamiento acá. Pudimos garantizar esa partida con nombre y apellido para que las enfermeras y enfermeros se mantengan trabajando como lo han hecho con excelencia en el centro cardiovascular. Puntos importantes, y menciono, como pueden ver ahí, sobre $1 billón 47, que es el fondo para asignación para cumplir con el pago de ajuste de la deuda, 2 millones, que lo mencioné ahorita, 2 billones aproximadamente para el pago de pensiones, y el Puerto Rico, el fideicomiso, que es el fondo de reserva de pensiones, o el Pension Trust, $1.1 billones aproximadamente. El año fiscal, esto es un tema importante con lo que va a pasar mañana aquí en la Cámara de Representantes. Al día de hoy, los recaudos del gobierno de Puerto Rico, y ustedes, como ustedes sabrán, la forma de preparar el presupuesto, se hacen unos estimados de recaudo. Si esos recaudos no se cumplen, pues hay problemas, porque hay que ajustar el presupuesto, buscar partidas adicionales. Si se cumplen o se superan, en este caso, como pueden observar, sobrepasan los $10 billones, 10.9 billones. Quiere decir esto que al haberse superado, la diferencia es de 590 millones, que esa es la carta que le habrá al principio del debate, que la Junta de Supervisión Fiscal le ha pedido a la rama ejecutiva que defina y desglose cómo se va a redistribuir ese dinero enmendando el presupuesto del año fiscal vigente, y que ustedes tendrán la oportunidad con absoluta transparencia de poderlo observar, verlo, debatirlo y votarlo mañana aquí en el hemiciclo de la Cámara de Representantes. Así que ese mundo que tenemos que ir viendo, las primeras dos medidas que ustedes votaron por ellas, que son el proyecto de la Cámara 1261 y 1262. Aquí queremos fortalecer la credibilidad de Puerto Rico, modernizar los asuntos fiscales dentro del gobierno. Y de igual forma, y ustedes conocen los dos proyectos que aprobaron, uno que crea el fondo de capital, de mejoras de capital, que eso lo que va a hacer es que va a mover todas las asignaciones de CAPEX que hay dentro del presupuesto de Puerto Rico en un fondo especial, el cual
tiene que haber un plan por 5 años para planificarlo. Ejemplo, y esto le ha pasado a todos los gobernadores, le pasó a Carlos Romero, le pasó a Rafael Hernández Colón, le ha pasado a Rosselló Padre, a todos. Algo tan sencillo como la compra de patrulla. A veces esperan que se dañen todos los equipos en la Policía de Puerto Rico para levantar la mano y el gobernante que le tocó ese momento que se dañan los equipos, empezar a buscar en el presupuesto dónde va a sacar 5, 10, 15, 20 millones para compra de patrulla. Ahora tenemos que aprender a planificarlo. Y en una planificación a 5 años, tú puedes saber cuándo es la vida útil de los chalecos, por darle un ejemplo, de la prueba de la Policía de Puerto Rico, de la compra de equipo, y ustedes votaron por eso. Y eso va a incluir todas las mejoras capitales, puentes, carreteras, escuelas. Y por si acaso, no todo lo cubren los fondos federales, porque a veces hay una mala percepción de que todo se resuelve con fondos federales, están bien equivocados. No todo se resuelve con fondos federales. Si hay un huracán, ¿verdad?, o una situación particular, pues hay unas leyes que aplican. Pero puede que haya un puente en una comunidad, por ejemplo, tú tienes en San Juan tienes unos cuantos puentes viejitos que se dañaron por el paso del tiempo y nunca se le destinó fondos para trabajar con eso. Pues ahora se va a evitar, y esos proyectos ustedes votaron por eso, y le agradezco ese voto, que tengan que trastocar el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico para poder arreglar esas obras de infraestructura. Pues ya va a haber un fondo específico. Pero igual importante es el 1261, porque con el Fondo de Reserva de Estabilización Presupuestaria de Puerto Rico, cada vez que haya, por ejemplo, unas bajas en los recaudos, una merma, lo puedes cuadrar. ¿Qué hicieron ustedes? Porque fuimos un equipo que lo logramos. Primero, la salvaguarda. No va a ser para que cualquier gobernador que le toque el momento histórico diga voy a romper el piggy bank, voy a romper ese cofre que tengo ahí, esa reserva, para hacer lo que quiero. Hay unas líneas de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Y más importante, ejemplo de lo que son ciclos económicos adversos, eventos extraordinarios o déficits estructurales no creados por la Asamblea Legislativa o el gobernante de turno. Los puntos importantes de esta medida, y tiene que ver de la mano con lo que estamos discutiendo en el presupuesto, porque debemos empezar a ver los presupuestos hacia adelante en ese tema, es que, primero, van a pasar por la Asamblea Legislativa, eso fue una enmienda que se logró aquí, por resolución conjunta, va a haber la transparencia total, que el pueblo, a través de sus representantes, que son los legisladores, les guste o no, es la rama más abierta al pueblo. Y vas a ver en qué se va a gastar cada centavo que se vaya a trabajar de ese fondo especial. Cerrando el tema, y creo que es muy pertinente lo que mencioné en cuanto a esas medidas, este presupuesto se ha trabajado con sacrificio, con muchas reuniones, como les dije, no tan solo aquí en la Cámara de Representantes, sino también en reuniones que hicieron en la Junta de Supervisión Fiscal, con diversas entidades del gobierno de Puerto Rico. Tengo que decir que en el caso de los compañeros de la Cámara, la asistencia fue básicamente perfecta en la Comisión de Hacienda, con buena participación de todos los compañeros y compañeras de todas las delegaciones, con buenísimas preguntas y aportaciones. Así que les agradezco eso. Y de ahora en adelante, y vamos a estar trabajándolo en equipo, es trabajando toda esa legislación de futuro que va a hacer ese cambio, como les dije, para un Puerto Rico post promesa. De nada nos vale, o nos va a valer, ¿verdad?, trabajar bien, ser eficiente, lograr un presupuesto balanceado, sacar la Junta para en 2 o 3 años venir y caer en el mismo hoyo otra vez. Porque por lo menos yo, y yo sé que cuento con ustedes, no le vamos a dar esa oportunidad de condenar a las futuras generaciones como hicieron con nosotros. Así que, haciendo un breve resumen, es un presupuesto completo de sobre 13 billones de dólares del Fondo General de Puerto Rico. Les adelanto. Otra medida que vamos a estar trabajando en el futuro y tiene que ver con lo que estamos haciendo aquí hoy. Un momento, si puedes poner la gráfica del Fondo General, de los 13 billones de dólares, la primera. La Asamblea Legislativa, históricamente, esa misma. Aquí todos tenemos visibilidad de solamente 1/3 del presupuesto del gobierno de Puerto Rico. Y una buena democracia sólida y robusta, como la democracia que yo creo, bajo la bandera americana, conlleva el respeto de las 3 ramas de gobierno y transparencia. Los 50 estados, que es el ejemplo que tenemos como modelo, que es el modelo que tenemos en Puerto Rico, la mitad de ellos tienen visibilidad de los fondos especiales estatales y tienen visibilidad de los fondos federales. Aquí estamos aprobando solamente los 13 billones de los 33 billones del fondo completo englobado del gobierno de Puerto Rico. La Asamblea Legislativa no tiene visibilidad de los 4 o 5 millones que son del Fondo Especial Estatales y tampoco tiene visibilidad de los 14 billones que supera el presupuesto de Puerto Rico. Dato importante, sé que al compañero Aponte le gusta ese tema mucho, de los asuntos federales. Los 14 billones de fondos federales supera la asignación del Fondo General.
Pero ¿por qué es importante que todos tengamos el oversight o la visibilidad de todo? Ejemplos reales que pasaron aquí. Aquí llegó a la oficina la procuradora de personas del envejeciente y planteó que en el presupuesto no se le había incluido la partida de fondos estatales necesarios para acceder a más de 60 millones de fondos federales. Pues como yo no puedo ver esa partida de fondos federales, pues no sabía eso. Pues sí, eventualmente logramos con legislación, y esto es algo que hoy abrió las puertas del director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, el director Mojica, mencionando la importancia, y lo hemos discutido en privado también, que tengamos visibilidad de todo. Y así, porque vamos a la práctica, si los fondos especiales estatales se descuadran por una razón, van al fondo general, que lo que aprobamos aquí. Y no somos nosotros que descuadramos el presupuesto, es la rama ejecutiva. Si por alguna casualidad los fondos federales caen, el fondo general tiene que subsidiarlo. El mejor ejemplo es Medicaid, que esperemos en Dios, ¿verdad?, que pasen cosas buenas en noviembre en Washington. Pero el asunto del Medicaid, la partida de pareo lo pone el gobierno local. Y esa partida, por ser territorio de colonia, es mucho más alta de lo que tienen que aportar los estados. Así que eventualmente vendrán otros proyectos de responsabilidad fiscal que hemos trabajado en conjunto con grupos como NASBO y otros más, y estamos observando de cerca las mejores prácticas de aquellos estados de la nación que han tenido éxito luego de haber pasado por procesos de quiebra, y que el éxito ha logrado crecimiento, desarrollo económico, inclusive mucho más importante, yendo de la mano con el tema, que se haya podido bajar los taxes o los impuestos en esas jurisdicciones. Cierro la primera parte de este turno del debate repasando que la resolución conjunta de la Cámara 356 propone un presupuesto de $13.180.532.000 con cargo al Fondo del Tesoro Estatal de Puerto Rico. Y como les dije, mañana estaremos viendo la enmienda al Fiscal Year 26, que es el que estamos en este momento observando. Agradezco, antes de culminar esta primera parte del debate del presupuesto, a los compañeros de la Comisión de Hacienda y al resto de los compañeros en el cálculo de delegación del PNP, que en muchas reuniones estuvieron pendientes no tan solo de asignaciones en sus distritos, como es el caso del mejoramiento de las escuelas públicas, que hay una asignación con nombre y apellido para que las escuelas estén al día en agosto, y eso se logró con la ayuda de ustedes, que pudieron identificar partidas y situaciones particulares en sus municipios, las cuales adoptamos y las incluimos en el presupuesto, y en próximos presupuestos van a ver la diferencia, que donde exista mayor responsabilidad fiscal y mayor transparencia, es el éxito de todos y todas. Porque vamos a saber cada uno dónde está cada centavo que la gente paga y cómo ese centavo le llega a la gente para un mejor Puerto Rico. Así que, señor presidente, en resumen, les presento la resolución conjunta de la Cámara 356, que propone el presupuesto para el año fiscal 27. Muchas gracias, señora presidenta.